Como mencionamos anteriormente, es el último día del año básicamente y hemos enfocado lo que es este servicio a lo que es el agradecimiento. Y cuando hablamos acerca de agradecimiento, ¿a quién es que usualmente se le agradece? ¿A Dios? En términos generales, probablemente eso lo decimos porque estamos aquí dentro de la iglesia. Y no estoy diciendo que esté mal, pero aplicándolo a lo que es términos generales, se le da agradecimiento a alguien que ha hecho un favor por uno. Y ahí es donde directamente, pues, sobre todos podremos poner a lo que es Dios. Dios ha mostrado grandemente su misericordia para con nosotros. Pero una de las cosas que sería importante que pudiéramos preguntarnos es, ¿estamos agradecidos con Dios por las cosas que Él nos ha dado? Pero, ¿por qué es que Dios nos da las cosas que nos da? Una de las cosas que tiende a circular en lo que es el ámbito humano es de que se dice, nadie da nada por gratis, si se lo dio es porque quiere algo de vuelta. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dame, hijo mío, tu corazón. Y no porque sea de beneficio para Él, sino que por el amor que Él tiene para con nosotros, quiere aquello que es lo mejor para nosotros. Y por eso, por ejemplo, podemos leer en Oseas capítulo 6, versículo 6, que dice, Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y la última parte del versículo, que es donde me gustaría que nos enfocáramos, dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En la sociedad de jóvenes de este sábado pasado en nuestra iglesia local, el enfoque o el tema principal fue relacionado con propósitos de Año Nuevo. Adivinen qué es lo que usualmente anda en el ambiente al final y especialmente principios del año. Propósitos de Año Nuevo. Y entre los propósitos de Año Nuevo me llamó bastante la atención lo que la persona que estaba dirigiendo la sociedad de jóvenes mencionó. Porque sí, estamos en la iglesia, pero el enfoque que le presentó fue más aquellas cosas relacionadas con lo que es Dios, el crecimiento espiritual y cómo mejorar nuestra vida en cuanto a lo que es ser una luz. Y por eso, si se le pudiera dar un título al mensaje o a la meditación de esta noche, sería propósitos de Año Nuevo, conocer a Dios. La escuela sabática que estudiamos este trimestre pasado, de octubre a diciembre, habla acerca de lo que son las prioridades cristianas, que tiene que ver con la salvación que Dios nos da y de igual manera nuestro acercamiento a Dios. Ahora, ¿en qué cosa consistiría eso? La salvación nos lo presenta San Juan capítulo 17, versículo 3, que dice, y esta es la vida eterna. La vida eterna consiste en una cosa básicamente, ¿y qué es eso? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El mundo cristiano tiende a dividir lo que es lo que podríamos llamar las fases o las etapas de la salvación en lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando en realidad a través de la Biblia lo vemos como un hilo continuo que se presenta, ya que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
Y por eso vería cuál era el concepto que tenía el Antiguo Testamento en cuanto a eso del conocimiento de Dios. Y nos dice Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 lo siguiente. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué cosa? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago ¿qué cosas? Misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. A través del trimestre pasado, espero que hayamos logrado captar el objetivo y o enfoque de lo que era la escuela sabática. Y el enfoque es básicamente uno: la verdadera educación consiste en ¿qué cosa? Conocer a Dios. Interesantemente, y especialmente aquí en Estados Unidos, y de igual manera creo que es lo que se aplica en Europa también, las instituciones educativas casi en su totalidad fueron instituidas por organismos religiosos. La materia principal que se daba era Biblia. Es más, hasta donde tengo entendido aquí en Estados Unidos, hasta por ahí de los años 1960, el libro de texto en las escuelas era la Biblia. Las grandes universidades, su principal materia era teología. Hoy en día me sorprende de que comenzaron ahí y hoy en día se ha cambiado tanto que hasta probablemente sea condenada la persona que mencione a Dios en una institución de nivel educativo, entre comillas, alto. La educación es para conocer el carácter y la persona de Dios, y a través de esto prepararnos para el más allá. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento es el que deberíamos de tener? ¿Por qué digo esto? Porque hay un conocimiento verdadero y hay un conocimiento corrompido. Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, 19 dice lo siguiente: tú crees que Dios es uno, bien haces, y casi le podríamos dar un aplauso, pero hay una siguiente parte del versículo que dice: también los demonios, ¿qué cosa? Creen, pero tiemblan. Aquí tendríamos que hacernos varias preguntas, pero antes de que nos hagamos una pregunta, esas preguntas, vamos a leer un acontecimiento que ejemplificaría esto, y se encuentra en Marcos capítulo 5, y leeríamos los primeros aproximadamente 7 versículos. Marcos capítulo 5, los primeros versículos. Marcos 5:1 dice: vinieron al otro lado de la mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué leímos en Santiago 2:19? Los demonios creen. Jesús no se le presentó y él le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Lo reconoció? Sí.
Interesantemente, Jesús vino a lo suyo y lo suyo no lo conoció, pero los demonios sí, ¿ok? Pero no solamente dice que los demonios creen, sino que ¿qué cosa dice? Tiemblan. ¿Tembló este? Sí, dice, te conjuro por Dios, o sea, hasta ruega a Dios para que Jesús dice que no lo atormente. La pregunta es, ¿por qué tenía miedo el demonio? ¿Por qué tenía temor? Porque lo conocía, ok. ¿Causa Jesús dolor? Y como dirían por aquí, pues, Adán y Eva, cuando comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran, ¿por qué se escondieron? Dice, escuchamos tu voz y tuvimos. Es que Dios había bajado del cielo con un chicote y estaba correteando. ¿Cuál era el miedo? Jesús no causa dolor. Más bien Jesús, ¿qué es lo que nos dice que debemos de hacer con los enemigos? Amarlos. Jesús vino para mostrar amor, pero porque el que estaba hablando no era el ser humano, era el demonio que estaba hablando por él. Y le dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. La cosa es de que la mente corrompida por la falsa información y conceptos de Dios pueden reconocer a Jesús, pero no llegar a conocerlo. Y eso lo podemos ver aún en el mundo cristiano hoy en día. Si usted probablemente va a una de esas grandes conferencias que muchas veces grupos cristianos y evangélicos presentan, una de las maneras de llamado para el arrepentimiento de las personas es que le dicen, hoy es el tiempo de gracia, hoy es el tiempo de acercarse a Jesús. Porque o si no acepta a Jesús, lo que le va a tocar es el lago de fuego que va a arder por siempre y siempre y siempre y siempre y siempre, jamás. ¿Ese es el Dios? ¿O es el falso concepto de Dios? Y lo interesante es de que lo que llama la atención, por ejemplo, en este versículo es de que estos que estaban hablando, conjurando a Dios para que Jesús no les atormentase, mucho tiempo antes ellos estuvieron en el cielo, en la presencia de Dios y de Jesús mismo, pero llegaron a absorber, aceptar conceptos equivocados y falsos de Dios y de Jesús, de tal manera que lo aceptaron, y entonces el concepto que tienen ahora acerca de Él es uno tergiversado. La raza humana, al haber entrado y caído en pecado, el concepto que tenemos de Dios es de igual manera uno equivocado y tergiversado. De ahí la invitación de Dios para cada uno de nosotros al decirnos, esta es la vida eterna, que te conozcan, no saber de, sino conocer. Ahora, lo mismo sucede con el que rechaza la verdad y acepta ideas falsas. Por ejemplo, el hecho de que, o el concepto, o idea de que Jesús es un castigador. La realidad es de que, según Romanos 6:23, la causa del dolor, ¿cuál es? El pecado, porque la paga del pecado es
muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El problema es de que este mal que el pecado causa es proyectado hacia Dios como si Él fuese el causante del problema. Ahora, ya que se presenta ese problema, ¿qué es lo que hace Dios entonces? San Juan capítulo 16 nos da la manera como Dios trata o enfrenta este problema. San Juan capítulo 16, versículos del 7 al 9. En realidad se debería de ser hasta el 11, pero el enfoque va a ser al final de ese que sería el 9, que dice San Juan 16, 7, dice: pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya. El que está hablando ahí es Jesús. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué cosa hará? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no, ¿qué cosa? Creen en mí. A través de esto, lo que se trata de hacer es lo siguiente. El convencimiento en cuanto al pecado tiene que ver con la realización de que el problema viene o se presenta dentro de lo que es cada uno de nosotros. Bíblicamente hablando, una de las personas que experimentó esto fue el rey David, relacionado con lo que es su pecado con Betsabé. Y por eso él pudo escribir en el Salmo 51, revisaría varios versículos, por ejemplo el versículo 4, donde dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. De igual manera, los versículos 9 y 10 que dice: esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis rebeliones. Y después el 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué está haciendo David aquí? Reconociendo que es pecador, y él tiene esa convicción. ¿Quién le habrá dado esa convicción? El Espíritu de Dios. Porque por naturaleza haríamos lo que Adán y Eva hizo. Adán dijo: la mujer que me diste. Eva dijo: la serpiente que creaste. En otras palabras, aquí no hay problema. El problema es en otro lugar. Convence de pecado para que nos demos cuenta de que el problema somos nosotros. Pero también, como una moneda que tiene dos caras, lo contrario es rechazarlo o no arrepentirse y echarle la culpa a otra persona o a las circunstancias. En otras palabras, resistir a la verdad. Como dice San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque cuando no hacemos eso, ¿qué sucede? Hay endurecimiento del corazón. No se puede sanar la mente y el corazón rechazando a la verdad. Si no ama la verdad y la rechaza, aceptando la mentira, no recibe la sanidad ni la salvación. O sea, es un principio tanto físico que también tiene su aplicación en el ámbito espiritual. Un ejemplo más en el que me gustaría que pudiéramos meditar es lo que sucedió al pueblo de Israel cuando salieron de tantos años de esclavitud. Dios los pasa por el Mar Rojo y ahora están presentes delante del monte Sinaí. Dios les acaba de dar los 10 mandamientos y con su voz también lo ha declarado. ¿Y qué sucede? Éxodo 20, 18 y 20, al 20. Éxodo 20, 18 al 20, que dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros,
para que no pequéis. Aquí vemos básicamente las dos opciones que tenemos en lo que es la vida. Está la presencia de Dios y tenemos el ejemplo del pueblo y el ejemplo de Moisés. Por un lado está el ejemplo del pueblo que tenía miedo. ¿Y por qué tenía miedo el pueblo? Porque no conocían a Dios. Moisés, él tenía confianza y seguridad. ¿Por qué? Porque él sí conocía a Dios. Pero hay palabras fuertes que a veces se presentan de parte de Dios. Bueno, analicemos eso un poco. ¿Qué tal un padre que, o una familia que vive, digamos, en una casa que está cerca de un camino que es muy transitado o cosas así, y que le dice a su hijo, no salgas a la calle porque si sales a la calle te castigo? ¿Qué está tratando de decirle el padre al hijo? Yo soy el fuerte y usted tiene que hacer lo que yo le digo, si no le caigo encima. ¿Qué está tratando de decirle? ¿Pero por qué se lo dice de esa manera? Porque el niño no está a un nivel donde pueda entender. El pueblo de Israel, cuando recién habían salido de la esclavitud en Egipto, que había durado más de 400 años, ya tenían tan alejado lo que era el conocimiento de Dios, que hágase cuenta que Dios no los estaba tratando como un adulto, ni como un adolescente, ni como un niño grande, sino como un niño chiquito. Porque lo que les tocaba era crecer en el conocimiento de Dios. Para ir terminando, lo que me gustaría hacer es compartir con ustedes una parte de una lectura, porque esto de lo que es relacionado con lo del castigo es algo que muy frecuentemente se le tiende a atribuir a Dios. Pero me gustó esta cita que me tocó escuchar, entonces lo busqué y me gustaría compartirlo con ustedes. Está en el deseado de todas las gentes. En el capítulo consumado es, que sería en la página, bueno, esta sección está en la página 710, que dice: al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. ¿Ha escuchado usted eso anteriormente? ¿Es cierto eso, que la ley de Dios no puede ser obedecida? Creo que los dejé un tanto estupefactos. Yo diría que claro que sí se puede cumplir, porque si no se pudiera, Jesús no hubiera dicho, si me amáis. O cuando se le acercaron y le dijeron, maestro, bueno, ¿qué haré para ser salvo? Y le dijo, ¿qué lees? Y después le dice, guarda los mandamientos. Pero seguimos. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Vuelvo a leer. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. ¿Quién es el que dice que cada pecado debe recibir su castigo? Satanás. ¿Y a quién usualmente se le atribuye el castigo del pecado? ¿Y por qué se hace eso? Porque no conocemos a Dios. Hay un poco más en la lectura, pero ese es básicamente el punto que quería presentar. El objetivo o la conclusión de lo que sería esta meditación. Ya mencionamos anteriormente que Dios nos dio la oportunidad, no solamente relacionado con años pasados, sino a través de este año que está terminando,
de haber podido vivir a través de estos 365 años. Delante de nosotros está la víspera de un año nuevo, una página en blanco. La manera que hayamos fallado en el pasado, no hay una máquina de tiempo para devolvernos para tratar de corregirlos, pero lo que podemos hacer es, con la gracia y la ayuda de Dios, de hoy en adelante, no ser lo que fuimos atrás. Y si estuvo bien lo que hubo, que con la gracia de Dios podamos seguir avanzando. Pero el objetivo principal es este, de que San Juan, capítulo 17 y versículo 3, se pueda cumplir en cada uno de nosotros. Propósitos de año nuevo: comenzar una nueva relación, conseguir un título, comenzar a hacer ejercicio, disminuir de peso, excepto conmigo porque desaparecería. Tantas otras cosas que se tienden a mencionar. Y no que esas cosas estén mal, pero Dios mediante, que después de haber escuchado este mensaje, que el propósito número 1 de cada uno de los aquí presentes y de igual manera aquellos que nos están viendo a través de las distintas plataformas pueda ser mi propósito para el 2021, porque el propósito del 2020 debió haber sido el siguiente. ¿Saben ustedes cuál es la visión perfecta? Ok, esperadamente que pudimos arreglar nuestros ojos. 2021, utilicemos nuestros ojos para ver aquel a quien realmente debemos de mirar. Por lo tanto, que el propósito número 1 del 2021 sea conocer a Dios. La base de nuestra relación con Dios es llegar a conocer quién es, cómo es, de qué manera actúa Dios. Y para eso Él nos da una página grandota en blanco que tiene 365 espacios para irlo llenando. Para que se pueda cumplir en cada uno de nosotros lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 11. Hebreos 8:11 que dice: y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y como somos un pueblo muy alegre, y dicen que, yo recuerdo haber tenido una compañera en la escuela que dice, ojalá que todas las clases que nos lo dieran como tipo canto. Porque dice, yo soy buena para aprenderme las canciones, o sea, en la radio se las sabía de todas. Dice, si fueran las materias en las canciones, no, hombre, me sacaría puros cienes, porque lo único que tendría que hacer es estarla cantando y escribiéndolo, y ya la hice, ¿ok? Pues en la vida espiritual estamos en el punto perfecto, porque no sé si ustedes recuerdan alguna vez haber cantado el himno número 67, que lleva por título, Señor, yo te conozco. Y les voy a invitar para que, colocados en pie, lo entonemos juntos. Himno número 67. Himno número 67. Seis, siete. Señor, yo te conozco, la noche azul serena me dice desde
se acerca a ti, te acercas y conozco las orlas de tu manto, en esa ardiente nube con que ceñido estás, el resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar el Edén relampagueando vas. Conozco de tus pasos las invisibles huellas del repentino trueno en el crujiente son las chispas de tu carro. Conozco en las centellas tu aliento en el crujido del rápido aquilón. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora, mi espíritu de hinojos ante tus pies está. Pero mi lengua calla, porque mi mente ignora los cánticos que llegan al grande y buen Jehová. Que esa pueda ser no solo la canción, sino la realidad de la vida de cada uno de nosotros. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, en primer lugar por el sacrificio de Cristo Jesús, por el amor de Dios al haberlo enviado, y la obra del Espíritu Santo convenciéndonos de juicio, justicia y de pecado. Le pedimos, Señor, que a través de todas estas cosas, todas las obras, y de igual manera que a través de su palabra, podamos realmente llegar a conocer quién es usted y cómo es usted. Le pedimos, Señor, que esa realidad pueda ser no solamente en nosotros, sino que de gracia recibimos y que así lo podamos compartir, acelerando y apresurando su segunda y próxima venida. Le pedimos, Señor, que al estar iniciando un año más, que pueda manifestarse en nuestras vidas, transformar nuestra mente y nuestro corazón, llegar a crecer a la estatura de Cristo Jesús, y de esa manera, Señor, que cuando usted regrese en las nubes de los cielos podamos mirar al cielo y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Esta bendición pedimos por cada uno de los presentes y de aquellos que nos escuchan, y en su nombre lo pedimos. Amén. Feliz despedida.